Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el Samsung Galaxy S22 Plus. El Plus, que no es ni el S22 ni el S22 Ultra, es el Plus y probablemente sea el mejor de toda la serie y te voy a contar por qué. Y aquí te voy a dar las respuestas a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el Samsung Galaxy S22 Plus y si la que tú buscabas no está en el vídeo, ponla en los comentarios, que si no yo seguramente otro usuario te la va a responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos con la primera pregunta, que esta creo que es importante. ¿En qué se diferencia del S22 Ultra? Porque hay mucha gente que está pensando, vale, me voy a comprar un S22 de Samsung porque es el teléfono que me inspira más confianza, creo que es de los mejores que hay, Samsung es el líder de ventas mundial, vale, pues me voy a por el S22, pero ¿cuál cojo? ¿El 22 Ultra, el 22 Plus? Pues te voy a decir que el S22 Ultra es el tope de gama, es el super flagship, pero el S22 Plus tiene muchas de las grandes capacidades del S22 Ultra, solo que en este caso es más pequeño, el diseño, como podrás ver, es bastante distinto, es algo más con las esquinas redondeadas, algo más cuadrado, es mucho más plano, la pantalla es plana, este es más pequeño, es de 6,6 pulgadas y el S22 Ultra es de 6,8 y la pantalla no tiene tanta resolución, en este caso es Full HD Plus, no es 2K como el Ultra. Y en cuanto a cámaras te tengo que decir que no son tan extraordinariamente brutales como las del S22 Ultra, pero también te diré que son bastante mejores que muchas de los teléfonos de su categoría, porque tiene 50 megapíxeles el sensor principal y tiene unos colores y un tratamiento que luego te voy a mostrar cuando hablemos de las cámaras, pero en este caso sí que es verdad que no tiene ese zoom de 100 aumentos que teníamos en el Ultra, que dices, guau, qué pasada. En este caso se queda en 30. En este caso también tenemos las grandes capacidades para hacer fotos en situaciones de poca luz, pero los vídeos no. Los vídeos no se pueden hacer vídeos ultra nocturnos como hacía el Ultra, sino que ahí se quedan como bastante más oscuros. Cuidado con eso. El S22 y el S22 Plus tienen las mismas cámaras. Lo que no tienen ni el S22 ni el S22 Plus es el S Pen, que se reserva solo para el Ultra. Y el S22 Ultra tiene 5000 mAh de batería, este tiene 4500, pero eso no quiere decir que vaya a durar menos el Plus. Cuidado, luego te comento. Bueno, vamos a entrar a lo que nos interesa a muchos, que es las cámaras. Siguiente pregunta, ¿qué tal las cámaras? Bueno, pues mira, en este caso, si a diferencia del resto de teléfonos que voy analizando, empiezo hablándote de que hace muy buenas fotos, etcétera, etcétera, aquí te voy a decir que tiene un vídeo tan súper estable y tan bien tratado y tan bien hecho que me ha dejado muy gratamente sorprendido. No solo por la estabilización óptica que también tiene, sino porque tiene un tratamiento de los colores tanto en el vídeo como en las fotos que me ha dejado enamorado. Tiene una cámara de 50 megapíxeles con un sensor principal que está muy preparado también para las fotos en situaciones nocturnas y de poca luz, eso está muy bien. Tiene un ultra gran angular de 12 megapíxeles que también está bastante bien, y luego tiene un teleobjetivo, que yo agradezco que pongan un teleobjetivo en lugar de un macro, porque el macro no sirve para nada, pero el teleobjetivo sí que muchas veces interesa acercar la foto y por tanto está muy bien. Es un teleobjetivo de 3 aumentos ópticos, que no son muchos pero se notan, y luego te llega hasta 30 aumentos en digital, que aquí creo, a pesar de que digan que tiene Space Zoom y por lo tanto deduzco que el tratamiento de las imágenes va a ser igual, yo creo que no. Y luego la cámara frontal es de 10 megapíxeles, no es de 40 a diferencia del Ultra, de 10 megapíxeles igual que el S22 normal, pero que es capaz de grabar vídeos en 4K a 60 frames por segundo. Yo creo que las cámaras frontales de la serie S22 son unas de las mejores que puedes encontrar en el mercado actualmente, tanto para foto como para vídeo, así que muy bien y muy contentos con ella. Y este es el vídeo que graba la cámara frontal del S22 Plus, como podéis ver es de mucha calidad, muy nítido, muy claro, te llega hasta 4K 60 frames por segundo, que es algo que es difícil de ver en una cámara frontal, pero mira, aquí lo tenemos, no es 8K, pero evidentemente 8K una cámara frontal de momento todavía creo que no te lo va a grabar, pero bueno, la verdad es que está bastante bien, es bastante estable, se nota cuando ando, pero a ver, que para hacer un vídeo selfie creo yo que está
la mar de bien. Y volviendo a las capacidades de vídeo, que sepas también que el S22 Plus puede llegar a grabar vídeo 8K a 24 frames por segundo y evidentemente también con las cámaras traseras 4K 60 frames por segundo. O sea que no van a ser la brutalidad de cámaras que tiene el S22 Ultra, pero siguen estando por encima de la mayoría de las cámaras de teléfono móvil de su categoría. O sea que bien, muy bien y muy recomendables porque te van a sacar unas fotacas que vas a alucinar. Siguiente pregunta, ¿qué tal la pantalla? Bueno, pues como decíamos antes, es una pantalla de 6,6 pulgadas Full HD Plus y que además es muy brillante, no tiene nada que envidiarle en cuanto a brillo al S22 Ultra, porque también tiene aquello del Vision Booster, que no es que solo te ponga mucha más potencia de brillo para que tú la puedas ver bajo grandes condiciones de sol muy brillante, sino que además te trata la imagen para que la visibilidad de esa pantalla no te salga con colores quemados, o sea, que te optimiza la imagen, no solo te le da más brillo, sino que te la optimiza para que la puedas ver muy bien en condiciones de mucha luz. En este caso hay que decir que esta pantalla no te da aquel efecto wow que tienes en el S22 Ultra, sino que es una pantalla excelente en cuanto a calidad de imagen que te proporciona, pero tampoco tiene la resolución que tiene la otra, que dices, wow, qué pasada, ¿no? Yo la verdad es que no tengo la más mínima queja de la pantalla, así que la apruebo con muy buena nota y además está protegida con Gorilla Glass Victus, que es el cristal más resistente actualmente del mercado. Siguiente pregunta, ¿está bien diseñado? Bueno, pues como te habíamos comentado antes, no tiene aquel diseño tan futurista que puede tener el S22 Ultra. De hecho, me recuerda más a un, yo que sé, por delante, a un S10, a un S más antiguo, el S21 por detrás, mira, es prácticamente igual que el S21 por detrás. No han innovado demasiado en términos de diseño. Dices, oye, pero si ya está bien así, ¿para qué vamos a arreglarlo, no? Dices, bueno, pues seguimos así. El bisel, el marco, es de aluminio blindado, es ultra resistente, por detrás también es de Gorilla Glass Victus y como ves el módulo de cámaras es pues prácticamente como el del S21. De todas formas también te diré que el hecho de que tenga el cristal absolutamente plano gusta mucho a la gente. Hay gente que intenta evitar el cristal curvo, como por ejemplo es el que tiene el S22 Ultra, ya que en este caso le puedes poner un protector y no se te va a levantar por los lados, se te va a adaptar mucho más, se te va a acoplar, no tienes falsos toques como puedes tener en el S22 Ultra, que aunque te protege de falsos toques, alguno hay. Y bueno, al tratarse de un teléfono de gama premium, pues no tenemos el mini jack, ¿de acuerdo? Tenemos los botones por un lado, en el otro lado no tenemos botones, lo que sí tenemos son muchas antenas y eso favorece mucho a la recepción de la señal celular. Por arriba solo tenemos el micro de reducción de ruido y por detrás tenemos este cristal que, como veis, tiene este toque mate. A mí me ha llegado en rosa pink, que también, oye, me gusta mucho. Más de una persona me ha dicho, oye, qué teléfono más bonito. Pues sí, creo que es un teléfono muy bonito. Y la bandeja para la tarjeta SIM está aquí al lado, con el agujerito. Oye, cuidado, no nos equivoquemos y no le pulsemos donde está el micro, porque igual a ver si nos vamos a cargar el micro cuando intentemos sacar la tarjeta SIM. Y al otro lado está el altavoz derecho, porque también tiene un altavoz izquierdo, aunque casi no se vea. Siguiente pregunta, ¿qué tal el rendimiento? Amigos, no sé si os acordáis que en el S22 Ultra, por si no lo habéis visto, aquí tenéis el review, el vídeo con el análisis del S22 Ultra. En cuanto a rendimiento, comentaba que es como que el One UI, el sistema operativo personalizado de Samsung, era como muy pesado, con demasiados complementos, que tardaba mucho en arrastrarse. El Exynos 2200, que también es el mismo procesador que lleva el 22 Plus, pues no acababa de estar a la altura, al menos gráficamente alguna vez se me encallaba. Pero bueno, eso fue un problema de rendimiento que tuvo al principio. Luego en abril llegó una actualización que lo resolvió bastante. Aquí no, aquí nos olvidamos de problemas de rendimiento. Aquí vemos que va mucho más ligero, aquí vemos que va muy fluido, no tiene esos problemas mastodónticos del S22 Ultra, sino que aquí veo que el teléfono es capaz de seguir la rapidez del usuario y eso es algo que se agradece mucho. Cero problemas de rendimiento, tanto en juegos como
en manejo habitual, como al ver vídeos, como para grabar, y yo qué sé, para todo lo que necesites vas a tener potencia de sobras con el S22 Plus. Por eso creo que el S22 Plus quizá es una de las mejores opciones de la serie S22, porque para mí quizá es el tamaño ideal. Lo veo que no está tan recargado como el S22 Ultra en cuanto a sistema operativo, no le cuesta seguir nada al S22 Ultra, tampoco desde la actualización, todo hay que decirlo, y además también creo que es el mejor de la serie S22 por la siguiente cosa. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura la batería? Pues mira, aquí te tengo que decir que la batería, a mí personalmente, que no digo a ti, a otros, a quién, a mí personalmente, y por el uso que le he dado, que es el mismo que le daba al S22 Ultra, me dura más que el S22 Ultra teniendo menos batería. He estado sacando fotos, he estado utilizándolo igual, con el mismo WhatsApp, con el mismo reloj conectado. En todos los casos, la batería me ha durado un día y unas cuantas horas de la mañana. Es decir, que no se te va a quedar a las 8, las 10, las 11 de la noche se te va a quedar sin batería. No te va a pasar, a menos que le metas mucha caña, pero eso entonces te pasa con cualquier teléfono. O sea que esos 4500 mAh de batería se le saca mucho más rendimiento que a los 5000 del S22 Ultra. Este también tiene carga rápida de 45 vatios, pero tienes que comprarte el cargador que se vende aparte, porque en la caja del S22 Plus tampoco te viene el cargador, solo te viene el cable. En el S22 normal también tiene carga rápida, pero es de 25 vatios, este es de 45. Y luego tienes la carga rápida inalámbrica, que también la tiene. También puedes cargar rápidamente de forma inalámbrica, y también tiene carga reversible, por si en algún momento pues el reloj se te queda sin carga, el colega que se ha quedado sin batería, pues tú tienes a tope y le puedes dar un poquito de tu carga, pues también lo puedes hacer. Siguiente pregunta, ¿qué tal el desbloqueo? Pues a ver, creo que muy bien, creo que me va mejor el desbloqueo con huella, porque tiene ese sensor ultrasónico que funciona en todos los casos, funciona siempre, no sé si lo ves, no sé si lo puedes ver. Además aquí creo, no sé si es una imaginación mía, que el sensor de huella dactilar está también bastante alto, pero claro, al ser más pequeño, pues el dedo me llega mejor. ¿Vale? O es que ya estoy acostumbrado, porque yo me lo esperaba que estuviera aquí, pero no, está aquí arriba. Sí, es verdad, está demasiado alto igualmente, pero al ser más pequeño el dedo me llega mejor. Y luego, en cuanto a desbloqueo facial, pues también te tengo que decir que va bien, pero no es el mejor. Lo tenemos así, se desbloquea. Mira, me dice que la cara no coincide. ¿Cómo no va a coincidir, tío? ¿Cómo no va a coincidir? A ver, desbloquéate, colega. ¿Cómo que la cara no coincide? ¿No? A ver, vamos a volver a probar. Ahora sí. Cierras. De esto. Hola, ¿qué tal? Bien, también. No sé, yo hay veces que me dice que la cara no coincide. Pero claro, ahora sí, ¿ves? Fijaos. Ahora. Hola, hola. Mira, la cara no coincide. Es decir, que no es infalible. Pero bueno, al tener el escáner de huellas que sí que es infalible, que siempre funciona, pues entonces no vamos a tener problema. Pero a mí me habría gustado que se mejorara un poco la técnica del reconocimiento de... ¿Cómo que no coincide la cara? A ver, pero que soy yo, ¿ves? Me habría gustado que se mejorara un poco más el reconocimiento facial. Al menos esa ha sido mi experiencia. Siguiente pregunta, ¿qué tal el sonido? Pues aquí sí que tengo que decir que si el del Ultra me gustó mucho, en este caso el S22 Plus también tiene un sonido espectacular. Tiene un sonido maravilloso de rango completo, evidentemente suena como un teléfono móvil, como todos los teléfonos móviles, no le pidas más, pero tiene un volumen más que suficiente de los que te sobran, incluso hay veces que tienes que bajarlo un poco, y luego si activas Dolby Atmos se te pone un sonido espectral así envolvente, maravilloso, que te flipas, que te quedas alucinado de lo bien que está resuelto el sonido en el S22 Plus. O sea que muy bien, un 10,8
para el sonido del S22 Plus, porque es de los mejores que he visto y que he oído en este caso en un teléfono móvil. Y bueno, ahora unas cuantas especificaciones básicas. El teléfono pesa 195 gramos, no pesa los 200 y pico que pesaba el Ultra, o sea que también es algo más ligero. Tiene el procesador Exynos 2200 en Europa y el Snapdragon 8 Gen 1 en América, y nos lo encontramos en dos capacidades disponibles, con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, y con 8 GB de RAM, de ahí no lo sacas, con 256 GB de almacenamiento. Luego también tienes, evidentemente, 5G, Wi-Fi 6E, que ya está preparado para las redes de 6 GHz, y luego Bluetooth 5.2, NFC, es Dual SIM que te permite poner dos tarjetas nano SIM físicas o una física y una eSIM, y está dotado con protección IP68 contra el agua y el polvo. Y por último, ¿cuánto cuesta? Pues mira, te tengo que decir que el precio, a ver, pica un poco. Bueno, ya sabemos que los precios de Samsung baratos no son, pero también tenemos que decir que la calidad de los productos es excelente. El de 128 GB te cuesta 1.059 euros y el de 256 1.109, que para la diferencia de precio yo creo que quizás es mejor el de 256, porque luego al final siempre vas corto de memoria. Bueno, pues ahí lo tienes. Y hasta aquí el Samsung Galaxy S22 Plus. Dime qué te ha parecido en los comentarios, si te ha gustado, si no te ha gustado, si te lo comprarías, si no te lo comprarías, cuál es el mejor de la gama S22 para ti. Y bueno, cualquier crítica que tengas también serán bien recibidas, porque todo lo que sea para mejorar siempre lo agradezco. ¡Hasta la próxima!